Buenos días. Hola, ¿cómo están? Empezamos, ¿ya? Empezamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Génesis, Florencia, Arlén, Samira, Silvana, Coraima, Chantal, Quinto B, Leonardo Jeff, Celeste, ¿cómo estás? María, Brisel, Angie. ¿Qué tal, chicos? Angie, Daneri, Jimena, Naomi, Yasmín, Estefano, Damaris. Hola, André. ¿Qué tal, chicos? Empezamos la semana uno, ¿ya? Empezamos la semana uno. Bien, la semana uno es una semana, entre comillas, fácil, ¿sí? Entre comillas decimos porque de todas maneras les exige a ustedes que consideren ciertos conceptos, ¿no? Conceptos claves que ustedes tienen que recordar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Buenos días, buenos días. A ver. Entonces, el primer concepto, comunicación, chicos. ¿Qué entienden ustedes por ese tema? ¿Qué entienden ustedes por comunicación? Vamos, ¿qué ideas manejan ustedes de comunicación? ¿Qué ideas manejan de comunicación? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Qué es comunicarse? ¿Qué entienden por ese concepto de comunicación? ¿Alguna idea? Bien, ahí alguien está participando. La capacidad de entablar y transmitir ideas. Ya, claro, capacidad, ¿no? Intercambio, ya, proceso de interacción. Ajá, bien, Ariana. La idea de emisor y receptor, ¿no, Chantal? Y ese proceso de interacción, muy bien, Estrella. Bien, hay dos compañeros que han escrito esta idea de proceso, ¿no? Que es la que siempre tiene que estar, ¿de acuerdo? Cuando nos hablan de comunicación, este tema de la comunicación, ¿ya? En la comunicación, chicos, siempre debemos de considerar dos palabras claves, ¿de acuerdo? Siempre, siempre. Y dos jóvenes, dos postulantes la han considerado en sus respuestas. Siempre, cuando tú tengas una pregunta de alternativa múltiple y te pregunten por la definición, siempre considera la palabra proceso, ¿ya? La comunicación es un proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso, ¿correcto? Ahora, le dicen social porque lo que han escrito la mayoría, ahí sí, la mayoría ha acertado. ¿Qué cosa es? Intercambio de información, ¿de acuerdo? ¿Entre quién? Un emisor y un receptor, ¿ya? Entonces, esto es un proceso social de intercambio de información. Puede ser sentimientos, etcétera, ¿no? Intercambio de información entre un emisor y un receptor. ¿De acuerdo? Entre un emisor y un receptor. Esa es la definición que todo postulante a San Marcos tiene que manejar. ¿De acuerdo? Es un proceso social
de intercambio de información entre un emisor y un receptor. ¿Correcto? ¿Sí? Acuérdate de esta palabra clave, proceso. Ahora, ¿por qué le dicen proceso? Esa palabra proceso significa que tiene un inicio, una secuencia, o sea, un conjunto de pasos, ¿de acuerdo? Hasta llegar a un final, ¿no? Ese final vendría a ser ¿qué cosa? ¿No? El receptor, ¿sí o no? ¿Sí? Vendría a ser el receptor. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, hay todo un proceso, hay todo un proceso, ¿de acuerdo? Hay todo un proceso. Entonces, más o menos te debes recordar esto, ¿no? ¿Sí? Más o menos te debes recordar esto. Una secuencia, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? Tienes a un emisor, ¿de acuerdo? Y que a la vez puede ser receptor, ¿cierto? ¿Sí? Que elabora el mensaje donde hay un referente, un tema, y que va hacia el receptor. Este receptor, cuando recibe la información, también se puede convertir en emisor. Por eso le dan el doble rol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, Estrellita. Proceso de interacción entre dos seres. Es el proceso por el que se transmite un mensaje entre un emisor. Muy bien, González. Excelente, chicos. Excelente la participación de ustedes. Cuando ustedes participan, a la vez están desarrollando el aprendizaje, pues. ¿De acuerdo? Están desarrollando el aprendizaje. Entonces, entonces hay que quedarnos con esa idea de proceso. ¿De acuerdo? Proceso. ¿Sí? No te olvides, ¿ya? Es un proceso de intercambio de información. Acá. Nos quedamos con esta imagen, que es más didáctica, ¿ya? Ahí está. Ahora, acá le vamos a agregar ciertos datos. Por ejemplo, el primer dato sería que la comunicación permite la socialización. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, permite el entendimiento. Eso quiere decir que permite vivir en sociedad. Y todo eso equivale a interacción, a socialización, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y gracias a este proceso comunicativo, nosotros hemos desarrollado este concepto de civilización actual, ¿no? ¿Sí? El concepto de civilización actual. ¿De acuerdo? Ahora, esta práctica, este proceso social, se desarrolla en todos los seres vivos, ¿ya? En todos los seres vivos. Todos los seres vivos entran en este proceso. ¿De acuerdo? Todos los seres vivos. O sea, humanos y no humanos. ¿De acuerdo? Humanos y no humanos. Muy bien, chicos. Ahora, vamos al segundo punto. Al final se les envía la separata. Yo lo comparto con la administradora del aula y ella se los va a compartir en la plataforma, ¿no? Ya Sabia tiene su sistema de envío. ¿De acuerdo? No se preocupen en estar capturando imagen porque se los voy a compartir. Elementos de la comunicación. Chicos, ¿cuántos elementos participan en la comunicación? Vamos, si lo saben.
Muy bien. ¿Qué dicen? A ver. 7. Muy bien. 7. Estrella, María, Jimena, Arlene, Celeste. 7. Excelente. 7 elementos. 7 elementos. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuáles son esos elementos? Veamos. Hablemos del emisor, hablemos del código y hablemos del receptor. ¿Ya? Estos tres elementos. Hablemos de estos tres elementos. A ver, chicos, ideas del emisor. Inicia, ¿no? Es el que inicia, ¿no? Ajá. Muy bien, la mayoría maneja esa idea, ¿no? Es el que codifica, profe. Ajá. Ya. Es el que inicia, ya, crea el mensaje. Y esto en una sola palabra equivale a codificación. ¿De acuerdo? Equivale a codificación. El receptor es el que recibe, interpreta, analiza. En una sola palabra equivale a decodificación. Excelente, muy bien. ¿Ya está? Entonces, acá, mira, coding. Esta palabrita como que coding. ¿De qué viene esta palabrita? Coding. Así es. Entonces, emisor y receptor como que tienen que manejar el mismo código. Y cuando hablo de código, hablo del sistema de signos verbales y no verbales. Así es, Estrella. Comparten un código en común, ¿cierto? ¿Sí? Signos verbales o no verbales. Y que debe ser común a, al emisor y al receptor. Tiene que ser común, ¿de acuerdo? Entre el emisor y el receptor debe haber un mismo código. Entonces, solamente así se va a producir este acto de interacción, de intercambio de información y todo lo demás. Si no, no, pues no habría, ¿de acuerdo? No habría proceso comunicativo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende?
Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, mis. Hola, ¿qué tal? Ya, disculpen, se me fue la... Se apagó, se colgó la máquina, se reinició. Ya, ahora sí. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Gracias. Estaba llamando a la administradora, pero creo que no se pudo conectar. Ya. Bien, entonces estábamos hablando de esto, ¿no? Del emisor y el receptor, ¿de acuerdo? Acuérdense que cuando hablamos de código, hablamos de sistemas de signos. Los verbales tienen que ver con las palabras y lo no verbal tiene que ver con cualquier elemento, cualquier signo que no tenga que ver con la palabra. Gestos, colores, símbolos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, acá anoten algo fundamental. Procesos psicobiológicos en la comunicación. Hay dos procesos, chicos. Hay dos procesos psicobiológicos. Lo que hemos visto, ¿no? La codificación y la decodificación. La codificación y la decodificación. Ya. Entonces, cuando te pregunten por la codificación, tú tienes que responder que es un proceso psicobiológico. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que se realiza, se ejecuta en la mente del emisor o del receptor. ¿De acuerdo? Bien, entonces miren chicos, cuando hablamos de la codificación, hablamos de un proceso mental, ¿ya? Es un proceso psicobiológico, es un proceso psicobiológico, ¿ya? Es un proceso psicobiológico, ¿ya? O sea, eso quiere decir que se realiza en la mente, ¿no? Se realiza en la mente o cerebro del emisor. Ahora, ¿esto, profesora, me pueden preguntar en el examen? Sí, pero ¿cómo te van a preguntar? Te van a preguntar en los dos tipos de comunicación. Por ejemplo, en la comunicación humana, verbal, oral. ¿Qué quiere decir? La que se habla, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la comunicación humana, verbal, oral, ¿ya? El que realiza el proceso de la codificación se le llama hablante, ¿ya? Él es el que realiza la codificación. Y en la comunicación humana, verbal, escrita o visográfica,
El que realiza el proceso de la codificación es el escritor, ¿de acuerdo? El escritor o el autor, también le puedes decir, ¿ya? Escritor o autor. Esto ten en cuenta, porque a veces te preguntan de esa manera. ¿De acuerdo? A veces te preguntan de esa manera. Ya, correcto. Muy bien, chicos. Entonces, sí, la primera semana es un proceso de adaptación para todos, ¿ah? Tanto para los profes como para los estudiantes. Tengan paciencia, chicos. Hasta la máquina quiere descansar en este proceso. Vamos, siguiente. El otro proceso, la decodificación. La decodificación. La decodificación. Cuando hablamos de la decodificación, ¿ya? Esto también es un proceso psicobiológico que también se realiza en la mente, el cerebro, pero del receptor. Ahora tú dime, en la comunicación humana oral, ¿quién realiza la decodificación? Dale, ¿ya? Es como si estuviéramos armando la pizarra. Dale, dime tú. ¿Ah? ¿Quién? El oyente, excelente. El oyente. ¿Estamos de acuerdo? Acá va oyente. Muy bien. Y en la verbal escrita o visográfica, ¿cómo se llama? El lector. Así es. Esto ten en cuenta, ¿ya? Esto preguntan, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ya sabes cómo contestar, ¿de acuerdo? Ya sabes cómo contestar. ¿Correcto, chicos? Entonces, los dos son procesos psicobiológicos, los dos son procesos mentales, ¿ya? Los dos se realizan en el cerebro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ten en cuenta esa idea, ¿ya? Tanto en el emisor como en el receptor. ¿Correcto, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Está claro, ¿no? Está claro. Entonces, para que no te olvides, le colocamos una imagen por acá. La codificación, recuerda que es un proceso mental, ¿ya? Proceso psicobiológico, mental, ¿de acuerdo? La decodificación también es un proceso psicobiológico, pero la única diferencia es que lo realiza el receptor, ¿ya? Lo realiza el receptor. Ahora, vamos a ver también el concepto del lenguaje, ¿no? Todo esto es posible en el ser humano gracias a que estos tienen lenguaje, ¿no? Ya, ahí está. Esos dos procesos. Muy bien, ahora hablemos de, este, hablemos de tres elementos más. Hablemos ahora del mensaje, ¿ya? El mensaje, ¿ya? El mensaje. Y en el mensaje siempre va a estar este tema, el referente, ¿ya? Y todo va a ser transmitido a través de un canal. Recuerda que el mensaje es la información, ¿ya? Elaborada en un código, ¿de acuerdo? Y el referente es el tema o asunto que se desarrolla en el mensaje, ¿de acuerdo? Y el canal es el medio por donde se transfiere la información. ¿Listo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Miren, para el referente, muchos se preguntan, profe, ¿cómo encuentro el referente? El referente es bien sencillo. Solamente vas a hacerle esta pregunta al mensaje. ¿De qué se habla?
¿Ya? ¿De qué se trata o de qué se habla? Nada más. Es la única pregunta que vas a hacer. ¿De qué se habla o de qué se trata? ¿Correcto? ¿De qué se habla, de qué se trata? ¿A quién le vas a preguntar? Al mensaje. ¿Ya? O sea, estos dos elementos van a estar relacionados. En el caso del canal, ahí sí vamos a hacer una aclaración. ¿Ya? En el canal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando la comunicación es oral, cuando la comunicación es oral, dime, ¿cuál es el canal que utilizamos en la comunicación oral? ¿Ah? Muy bien. En la comunicación verbal oral, lo que utilizamos es el aire. O técnicamente, como dice Samira, o perdón, Estrella, dice las ondas sonoras. ¿Ya? El canal El canal es el aire o las ondas sonoras. ¿De acuerdo? Es el aire o las ondas sonoras. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo entendemos, chicos. ¿Y qué pasa si la comunicación es verbal escrita? San Marcos siempre va a estar en esas dos, ¿no? En la comunicación humana, verbal escrita. Dime, ¿cuál va a ser el canal? Dale, tú dime, en la verbal escrita, ¿cuál es el canal? Ajá, el libro, y podríamos decir que es el papel, coma, el libro, la escritura, los signos gráficos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Las hojas. Ah, muy bien, también puede ser una pizarra, también puede ser una piedra, también puede ser la computadora, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, cuando hablamos de canal, ya saben, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero el semáforo RADI ya no sería verbal, ¿no? Estamos hablando de la verbal, ¿de acuerdo? Ya, bien. Gráficamente las ondas sonoras serían así, ¿no? Gráficamente las ondas sonoras serían así. Así como se dibuja en el WhatsApp cuando mandamos un audio, esas serían las ondas sonoras, ¿no? ¿Sí? Y en la escritura mira todo lo que interviene, ¿no? Todo lo que pasa, ¿de acuerdo? Todo lo que interviene. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esa anotación con respecto al canal, ¿de acuerdo? Ya. Y el último elemento, chicos, el último elemento. ¿Cuál es el último elemento? Vamos, tú sabes, dímelo. El último elemento, la circunstancia. Muy bien. O también llamada contexto. He visto en tu separata que lo están tomando como contexto también. Es lo mismo, ¿ya? O situación. Pero San Marcos más emplea el término circunstancia, ¿no? Pero igual, por si acaso, tenlo en cuenta. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Ya. La circunstancia o situación. El último elemento. Ya. Chicos, ¿qué cosa es la circunstancia o la situación? Es el tiempo o lugar. ¿Cuándo
y dónde se realiza el acto comunicativo. ¿Listo? Tiempo, lugar. ¿Ya? Es el tiempo, lugar. ¿Ya? Tomas en cuenta el contexto, ¿ya? El contexto comunicativo, ¿no? El tiempo, el lugar, dónde están, ¿ya? O también llamado situación. Con quién están, quiénes son, ¿no? Esos factores intervienen ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en la situación comunicativa, en un ejercicio tipo examen de admisión, eh, siempre va a estar señalado con el circunstancial, ¿no? El circunstancial, eh, o una frase adverbial que te dice dónde están, cómo están, ¿cierto? ¿Sí? Toma en cuenta todo, el factor de tiempo, el factor de lugar. Por ejemplo, si yo te proyecto esta imagen, tú dime, solamente con esta imagen, ¿ah? Tú dime, ¿cuál sería la circunstancia de esta comunicación? Dedúcelo. ¿Cuál sería la circunstancia en este proceso comunicativo? Muy bien. Y en cuanto a tiempo, y en cuanto a tiempo, el parque en la mañana. Muy bien, Florencia, Laura, Laide, Damari, sí, exacto. ¿Ves? Ajá, se puede deducir, ¿cierto? ¿Ya? Pero en la escritura va a aparecer de manera distinta, pues, ¿no? ¿Sí? Te van a decir en el parque, durante la mañana, ¿cierto? Listo. Entonces con eso ya podemos entrar al tercer y último punto de esta clase, o sea, de esta primera hora, que sería clases de comunicación, ¿cierto? Clases de comunicación. Muy bien, chicos, miren, para la propuesta que plantea San Marcos en clases de comunicación solamente hay dos tipos. La comunicación humana que se desarrolla en todos los seres humanos, todos los humanos lo practican, ¿de acuerdo? Y la comunicación no humana. Y en este caso hablamos de otros seres vivos. San Marcos se enfoca más en la comunicación que plantean los animales, ¿no? Los más cercanos al ser humano porque también ellos viven en sociedad, ¿cierto? ¿Sí? Ya, eso sería lo más cercano, ¿de acuerdo? Lo más cercano. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, hablemos primero de la comunicación humana. Y cuando hablamos de la comunicación humana, nos vamos a referir a los dos tipos de signos. ¿Cuáles son esos dos tipos de signos? Eh, los verbales y los no verbales. Si tienen alguna duda, también la preguntan, ¿ah? ¿Ya? No te olvides. Estos son los dos tipos de comunicación, ¿ya? La humana y la no humana. ¿Sí? Recuerden eso. Y esa imagen de la comunicación humana te recuerda el proceso de evolución. Cuando nosotros desarrollamos
¿Ya? Desarrollamos los signos verbales. ¿Ya? Cuando, producto de la evolución humana, desarrollamos signos verbales. Bien, entonces acá tenemos desglosado. La comunicación humana se puede desarrollar a través de signos no verbales, o sea, de signos que no son palabras, ¿ya? Y a partir de signos verbales, o sea, de signos que son palabras, ¿de acuerdo? ¿No? O que están dentro de este concepto que quizás tú debes haber escuchado alguna vez, los signos lingüísticos, ¿de acuerdo? Los signos lingüísticos. Entonces acuérdate, lo verbal y lo no verbal. A ver, tú, en palabras simples, dime, ¿qué es verbal? Cuando yo te pregunto verbal, así en las siguientes clases, tú me tienes que decir verbal, profesora, palabra. Y la palabra tiene que ser oral o escrita. ¿Listo? Esa tiene que ser tu respuesta. Y lo no verbal significa sin palabras. Cuando nos comunicamos sin palabras. ¿Ya? Esa tiene que ser tu respuesta. ¿Sí? Eso tiene que ser tu hashtag. Que toda la vida lo recuerdes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, en la verbal, no te olvides, empleamos palabras. ¿Ya? Empleamos palabras. Acuérdate, ¿ah? Ese es tu hashtag, ¿ah? Porque este tema del primer tema no tiene por qué ser difícil. Ustedes, con ese tema de que lo verbal es palabra y lo no verbal no palabra, ya, con eso salen de esta semana uno. La verbal emplea palabras y puede ser oral, son sinónimos, ¿ah? A oral, acústica, auditiva, eso de ahí es sinónimo. ¿De acuerdo? Son sinónimos. Es lo mismo. Te pueden preguntar como oral, auditiva, acústica, son sinónimos. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué cosa empleamos? Sonidos articulados, los fonemas, los fonos. ¿De acuerdo? Ejemplo, un debate, un diálogo por teléfono, ¿sí? La declamación de un poema, por ejemplo, ¿ya? Ahí tienes ejemplos. Todo lo que sea palabra hablada, y lo verbal, escrito, visual o visográfica también son sinónimos, ¿ya? Cuando empleamos letras, grafías o grafemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ejemplo, la lectura de un poema. Ejemplo, la lectura de un poema. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, lo no verbal. Acuérdate, lo no verbal equivale a que no empleamos palabras. Mira, y lo no verbal, por eso acá te va a parecer algo repetitivo, ¿no? Profe, no verbal, oral, acústica. Ya, por eso te digo, acá tu clave es memorizar esa idea de lo verbal y lo no verbal, que no es complicado tampoco, ¿ya? No es complicado, ¿sí? No es complicado memorizar eso de comunicación no verbal. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, acá tienes diversos ejemplos de no verbal, sonidos no articulados.
Por ejemplo, la sirena de una ambulancia, el claxon, el timbre, el código. Lo no verbal visual, por ejemplo, los quipus, las señales, los colores, símbolos, imágenes. Lo gestual, cuando empleas una parte de tu cuerpo sin contacto. Lo táctil, emplea una parte del cuerpo pero con contacto. Por ejemplo, un abrazo, un apretón de manos, el sistema braille, ¿no? Por ejemplo. Y química, ¿no? En este caso, los olores o las feromonas, ¿no? Técnicamente lo conocen como las feromonas. ¿Qué tal, chicos? ¿Hasta ahí entendieron? Lo verbal y lo no verbal es un trabalenguas, pero si se dan cuenta no es complicado. Como te dije, líneas arriba en el chat. Tienes que manejar esa idea que lo verbal, palabra, y lo no verbal, no palabra. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo entienden, ¿no, queridos? Ya, lo máximo, chicos. Vamos, sigamos en este proceso de tu preparación. ¿Sí? Recuerden que el examen de admisión, me imagino que será en agosto, septiembre, ¿no? Septiembre, lo más probable es septiembre. Entonces, este ciclo lo que va a exigirte de ti es la constancia, el no procrastinar. Este ciclo tiene un lema para mí y es no procrastinar y ser constante, porque es un ciclo de casi 18 semanas, 19 semanas. ¿Ya? Entonces, el alumno que no es constante, que no es disciplinado, va a apelar a la procrastinación, o sea, a que, ya, en agosto resuelvo todo, o en julio comienzo todo, ¿no? Y no es así, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo hago con lenguaje? Con lenguaje lo único que tienes que aprender en esta primera semana es lo verbal y lo no verbal, nada más. ¿Sí? No es complicado. Lo verbal y lo no verbal. Acuérdate, lo verbal, cualquier acto que sea con palabra. Y lo no verbal, no palabra. Nada más, así, no te hagas problemas. Lenguaje no tiene que ser un curso pesado, tiene que ser un curso práctico. Después de esta clase, tú vas a buscar ejercicios, ¿ya? Ejercicios para practicar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y acá tienes la no humana. Mira, siempre va a aparecer el nombre de un animal. Abejas, perro, ratón, plumaje, león. Siempre va a aparecer el nombre de un animal. Y como que el nombre del animalito te va a llevar pues a la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Listo? Ya. Entonces, vamos a la primera pregunta. A ver, resolvemos la primera pregunta. Me dicen la clave. Dicen, elefante. Ya, mira, acá este tema también tiene que ver con un poquito de comprensión lectora, ¿cierto? Ya, mira, dice que Edith me informó. Ya, mira, lee este nombre, Edith. Edith me informa. Mira, mira este verbo, mira este verbo, ¿ya? Mira este verbo. Si Edith me informa, ¿ya? Si Edith me informa, quiere decir que Edith vendría a ser ¿qué cosa? El emisor, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Y el me sería a mí, ¿sí? Sería a mí.
O sea, yo soy la que escucha. Y ese me equivale al pronombre yo, ¿sí o no? Equivale al pronombre yo, que sería el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Y luego, en la última reunión, ¿te acuerdas qué era eso? La última reunión. El lugar, ¿cierto? El tiempo. Ah, ya. Eso sería la circunstancia. Muy bien. Entonces, la clave marcaríamos elefante. ¿Estás de acuerdo? En el examen tienes que subrayar, ¿ya? Profe, y por el director mañana no sería en la circunstancia, pero por la mañana, ese es parte del mensaje. Todo este es el mensaje, recuerdo. ¿Ya? Todo ese es el mensaje. No te confundas. ¿Ya? Todo ese es el mensaje. ¿Ya? Lo que está en verde acá es el mensaje. Me informó todo eso, ¿cierto? Ese es el mensaje. ¿Listo? Ya. Vamos a la 2. Ya. Teniendo en cuenta ello. Mira, dice acá. Cuando unos jóvenes ¿ya? Cuando unos jóvenes escuchan la homilía, ¿ya? Unos jóvenes escuchan. Si los jóvenes escuchan, dime tú, ¿qué cosa es los jóvenes? Si los jóvenes escuchan, si ellos escuchan, entonces vendría a ser el receptor, ¿sí o no? Claro, este es el receptor, ¿ya? Ya. Escuchan la homilía en la misa. Escuchan la homilía, o sea, la homilía vendría a ser el mensaje, ¿cierto? ¿Sí o no? En la misa del jueves, en la misa de Jueves Santo, la misa de Jueves Santo, la misa de Jueves Santo. Quiere decir que esto es la circunstancia, ¿cierto? El dónde están, ¿sí o no? ¿Sí? Es el dónde están. ¿Ya? La misa de Jueves Santo. Ah, no, me estoy confundiendo, creo, chicos, ¿ah? Ya. En la homilía del Jueves Santo en la catedral. Ya, sí. Este es el tiempo y la catedral sería el lugar, ¿sí o no? Este es el lugar. Ya está. Ahí está, el lugar. Y a cargo del arzobispo. El arzobispo está a cargo, es el que va a hablar, ¿sí o no? ¿Sería qué cosa? El emisor. Muy listo, ahí está. Ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué te pide? El emisor es el arzobispo. El receptor son los jóvenes. El mensaje, Jueves Santo no, la homilía. La B, ¿no? ¿Sí? La B corresponde. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Sí, la B, lo máximo. Vamos a la pregunta número 3. Sí, ¿no? Está fácil, ya. Es cuestión de ordenar nada más el discurso. Ya. Dice, a partir del enunciado, en un concierto, mira, en un concierto. Los cantantes interpretan, anota eso. ¿Qué significa ese verbo, interpretar? Quiere decir que hablan, pues. ¿Cierto? Quiere decir que hablan, ¿ya? Interpretar quiere decir que hablan. Y cuando se habla, estoy utilizando palabras. Y cuando utilizo palabras, esto sería verbal, verbal oral. Esta anotación es la que el alumno, el postulante, tiene que hacer en su examen de admisión. Si no hace esta anotación, olvídate, la memoria, la presión y todos los demonios que están el día del examen de admisión te jueguen en contra. ¿Ya? Y luego acá dice que el público aplaude. El público aplaude. ¿De acuerdo? El público aplaude. Ah, ya, si el público aplaude, quiere decir que no hablan, no palabras. Y si no es palabras, ¿cómo le llamas a Marcos? ¿No palabras? No verbal.
Y se aplaude es sonido, no verbal, auditiva, acústica, ¿cierto? No verbal, auditiva, acústica. Ahora, tome en cuenta que en la pregunta te dice respectivamente, o sea, primero lo que aparece, verbal oral, ¿de acuerdo? Y lo otro, lo segundo, no verbal acústica, la C. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Casa, tres casa, cuatro. Mira, en la comunicación verbal lingüística, dice, se producen los procesos de codificación y decodificación. Mira, mira lo que dice acá, la comunicación escrita. Esto es lo que tienes que subrayar. El elemento de la comunicación verbal relacionado directamente con la decodificación en la escrita. Excelente, excelente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a las 5. Ya, las 5 tiene que ver con el segundo tema. El segundo capítulo que tenemos que desarrollar en esta semana en lenguaje. ¿Qué título le vamos a colocar al segundo capítulo? Le vamos a colocar el título del fenómeno lingüístico. A ver, ¿quiénes saben? ¿Quiénes ya han empezado su preparación y por X motivo aún no logran la vacante? Vamos. Cuando hablo del fenómeno lingüístico, ¿cuántos conceptos tengo que recordar acá? A ver, ¿cuántos conceptos? Tres conceptos. ¿Quién se recuerda cuáles son esos tres conceptos? Lenguaje, lengua y habla. Muy bien. ¿Sí? Lenguaje, lengua y habla. Excelente. Lenguaje, lengua y habla. Tienes que recordar estos tres conceptos. ¿Estamos de acuerdo? El concepto de lenguaje, el concepto de lengua y el concepto de habla. ¿Estamos de acuerdo? Lenguaje, lengua y habla. Muy bien. Hablar de lenguaje es hablar de una capacidad, de una facultad. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad, esa facultad. Todos, absolutamente todos. ¿De acuerdo? Todos tenemos esa capacidad. ¿Sí? ¿La capacidad de qué? De comunicarnos a través de palabras. Y esa comunicación a través de palabras es posible gracias a que todos nacemos con esa capacidad. Todos. Chomsky dice que es algo innato, que nace con nosotros. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿eso es producto de qué? Producto de la evolución humana. ¿Ya? Entonces, te lo voy a desdoblar acá. ¿Ya? Lo voy a desdoblar para que tú lo manejes así. Vamos a hacerlo por partes, como dice Jack. ¿Ya? Primero, el lenguaje. Este es el primer concepto que tú tienes que saber de memoria. ¿Ya? El lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, como te decía, hablamos de esa capacidad que Chomsky dice que todos nacemos con esta capacidad. Absolutamente todos los seres humanos nacen con esta capacidad. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta capacidad? Para entendernos. ¿De acuerdo? Para entendernos, para comunicarnos. Es un recurso. Entonces, cuando te dicen que el lenguaje es un recurso, significa que yo puedo crear frases, palabras, frases, oraciones. ¿De acuerdo? Palabras, frases, oraciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, este,
Es universal porque toda la raza humana lo posee. Ilimitante porque todos nacemos con una gramática, ¿ya? Acá le voy a agregar. Todos nacemos con una gramática, todos nacemos con una gramática universal. Todos nacemos con una gramática universal. O sea, nacemos con una estructura mental que nos permite aprender una a varias lenguas. Chicos, al respecto, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿O está claro? Esto lo tienes que memorizar, son conceptos. Memorízalo, por favor. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Pásala a una ficha, construye una ficha, un flashcard para que lo recuerdes. ¿Ya? Vamos al segundo concepto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no, chicos? A ver, sus mensajes. Sí, ¿no? No dice nada. Ya. Una duda, Manuel, dime, Manuelito. Chantal, correcto. Manuel, ¿cuál es tu duda? Pregunta. ¿Puede repetir la limitante? Cuando hablamos de la limitante, Manuel, la limitante hace referencia a que toda la raza humana nace con una base en nuestro cerebro. Todos nacemos con una base. Es como una especie de chip, ¿no? Nacemos con un chip, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ese chip se activa cuando cuando ingresas a la sociedad, ¿ya? ¿Y cómo te das cuenta que se activa? Porque tú puedes aprender una lengua de manera natural. Y no solamente una, puedes aprender una más. ¿Lo entiendes, Manuel? Por eso te dicen que es una gramática universal, ¿sí? Tú recuérdate, un ser humano cuando entra en contacto con la sociedad, de inmediato adquiere una lengua. ¿Estamos de acuerdo? Ya, correcto. Segundo concepto, la lengua. Cuando hablamos de la lengua, hablamos de un sistema de signos, pero solamente los signos verbales, ¿ya? Que han sido creados por el ser humano, ¿para qué? Para entenderse. Por eso te dicen que la lengua es un producto social, es creación humana, ¿ya? Es creación humana. Es aprendida, quiere decir que se aprende de manera natural. Los lingüistas hablan de lengua natural, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero en tu partida de nacimiento se habla de lengua materna, ¿ya? Lengua materna o lengua natural. Y todas las lenguas poseen dialectos, o sea, variaciones, todas, absolutamente todas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todas poseen variaciones. Entonces, aquí, por favor, recuerda este concepto. ¿Alguien se recuerda qué cosa es una lengua ágrafa? ¿Qué cosa es una lengua ágrafa? ¿Qué es una lengua ágrafa? Sin escritura. Entonces, todas las lenguas ágrafas y no ágrafas, mira, acá está, te lo estoy colocando. Las lenguas ágrafas y las no ágrafas, todas, todas todas poseen gramática, todas poseen eh, un orden. ¿Estamos de acuerdo? La gramática, por favor, no lo asocies con la idea de que haya las normas. No, la gramática tiene que ver con el orden que tienen las lenguas, un orden lógico que permite entendernos, que permite comunicarnos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Y todas las lenguas poseen dialectos. Chicos, cuando te hablan de dialectos, dime a qué se refieren, cuál es la palabra clave, cuál es la palabra clave. Variaciones, ¿no? Mira, por ejemplo, estos señores dicen, chita la payasa, no sé qué querrás decir con argollero. Che viejo,
no sabes lo que decís. Sos un gil argollero. Estos choches están guamanes. No se pasen de aventados. No se peleen que el único argollero soy yo. Argollero, ¿no? Que tiene argollas, ¿no? ¿Sí o no? Argollero, aventado. Argollero, guamán. Argollero para un argentino es un gil, ¿no? ¿Sí o no? Mira, todas las formas, las variaciones, ¿no? El último argollero es porque tiene argollas, ¿no? ¿Sí o no? Porque usa argollas, o llamado piercing. ¿Lo entienden, chicos? ¿Entienden el chiste? ¿Entienden ese chiste? ¿A partir de qué? A partir de las variaciones, ¿ya? A partir de las variaciones, ¿ya? Entonces, las lenguas no son homogéneas, las lenguas varían de lugar a lugar, ¿ya? No te olvides, todas, ¿ah? Todas las lenguas varían, todas. Todas las lenguas poseen gramática, todas las lenguas poseen este, dialecto, todas. ¿Estamos de acuerdo? Y acá otro concepto que también debes de tener en claro es el concepto de idioma. El concepto de idioma. El concepto de idioma, chicos. ¿Qué cosa es idioma? Es la lengua oficial de una nación. ¿De acuerdo? Según el artículo 48 de la Constitución Política, se considera idioma al español y a las demás lenguas aborígenas, ¿no? Todas las demás lenguas aborígenas también son idiomas. ¿Ya? También son idiomas las demás lenguas aborígenas. Todas. En las zonas donde se habla, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Listo, chicos. Entonces recuerda todo este concepto de lengua. Sistema de signos, no te olvides. Se almacena en nuestro cerebro, es creación humana, todas tienen dialecto, todas tienen gramática. ¿Ya? Variaciones y el orden, ¿no? Todas deben de tener un orden. Y el idioma, la lengua oficial. ¿De acuerdo? Bien, tercer concepto. ¿Cuál es el tercer concepto que nos falta? El concepto de habla. El habla, chicos, el habla. El habla es el tercer componente del fenómeno lingüístico y tiene que ver con el uso del sistema. Es psicofísica porque interviene la mente y el aparato fonador, es concreto, es real, ¿ya? Es momentáneo, es individual, es práctica. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Está claro, ¿no? Ahora, en San Marcos, la gran pregunta que te hacen, Estrella, dime Estrella. Mis, yo tenía entendido que la lengua era homogénea porque no cambia. Ah, sí, en el libro de Lumbreras, en el libro de Lumbreras dicen eso, homogénea en el sentido de que es evolutiva, ¿de acuerdo? Pero la propuesta de San Marcos es lo heterogéneo, pero relacionado con dialectos. El libro de Lumbreras plantea eso, Estrella. Es homogénea porque una lengua expresa cambios a través del tiempo, ¿ya? ¿Sí? Ellos lo mencionan así. Pero en la propuesta de San Marcos dice que es heterogénea por los dialectos, ¿de acuerdo? Entonces ten cuidado. Esa es una forma de eliminar
la competencia de lumbreras, ¿no? Recuerda que San Marcos tiene su propia propuesta. ¿De acuerdo, hija? ¿Sí? Manejen esa idea. ¿Ya? Manejen esa idea. Ya. Entonces, ¿qué les decía? Ah, ya. San Marcos también hace preguntas. Revisen los boletines de San Marcos, de la PRE, que está en Alberto Cruz. Todos conocen a Alberto Cruz, ¿no? Si no, postulante que no conoce a Alberto Cruz ya fue. ¿Sí? Termina esta clase y ustedes van a resolver todos los materiales que está ahí. ¿Ya? Esa es la obligación de ustedes. ¿De acuerdo? Profe, ya me lo resolví, pero sigue resolviendo porque todavía no has ingresado. ¿De acuerdo? Ya cuando ingreses ya sueltas esa biblioteca. Por lo pronto, tú tienes que estar con esa biblioteca. Entonces, en los materiales de la San Marcos, ustedes van a encontrar este concepto de dialecto estándar. No, no es el autor, María González. En realidad no se sabe quién es ese señor. Algunos lo tildan de manera negativa, ¿no? Porque de alguna otra manera, lucra, ¿no? Pero no sé si le llegará algún donativo a Alberto Cruz, pero lo positivo es que tiene todos los materiales de la preordenado, ¿no? No es un autor, hija, no es autor, es un link. ¿Cómo le llaman, chicos? Una plataforma, ustedes que saben más de tecnología. Alguien que me corrija, por favor, que me ayude. Es un Linktree. Ah, ya. No sé qué será un Linktree. Tree es árbol, ¿no? Pero busquen, Dayanita, escribe en Google Alberto Cruz y ahí te sale todos los materiales. ¿De acuerdo, preciosos? Los que recién, ahí está, Julie. Gracias, Julie. Los que en YouTube también sale ya. Los que recién están iniciando su preparación tienen que buscar esa biblioteca. Es fundamental. Ya, entonces en los materiales de la PREP vas a ver esto. A ti, González, por preguntar. Gracias. Eh, yo aprendí lenguaje por su ciclo que enseñé en CEPRE. Gracias, Alexander. Un abrazo, hijo. Un corazoncito. Gracias, precioso. Gracias. Sí, ahí ustedes ya no tienen razón, ya no tienen razón de quejarse, no, profe, soy pobre y todo lo demás. No, olvídate. ¿Ya? Hay de todo. Como te digo, este ciclo, desde mi perspectiva, este ciclo lo que les va a pedir a ustedes es constancia, organización, disciplina, decisión. El alumno que va a dejar todo para el último, olvídate. Puede ser, ¿no? El azar. Ya, mira, dialecto estándar. Cuando te dice dialecto estándar, quiere decir que no tiene errores, que es correcto. Este viaje me resultó carísimo. Ellas estaban medio extrañas. La hija de mi padrino es abogada. Juan no quería dormir. Pero cuando yo digo, este viaje me resultó muy carísimo. Ah, ahí hay una forma incorrecta, ¿no? Acá tengo que eliminar al muy, porque si ya está en ISIM, ¿para qué le coloco otro muy? Medias, no, se dice medio. De mi padrino, su hija, no, doble posesivo, ¿cierto? Debe ser la hija de mi padrino. El Juan no se quería dormir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Yo sé, acá de estos 97 alumnos, de los 97 alumnos, si los 97 son rigurosos, disciplinados, saben lo que quieren en la vida, después de la clase, después de resolver el material, ustedes de inmediato se van a Alberto Cruz y resuelven todas las semanas unos de todos los ciclos pasados. ¿De acuerdo? Tienen la ventaja de que en Sabia que se maneja el mismo contenido, casi el mismo contenido que de la pre. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ya. Entonces ya sabes, ¿ah? Y profe, y si no me salen las preguntas, tomas captura de pantalla y la siguiente clase tienes la posibilidad de preguntarme. Me preguntas con confianza. ¿De acuerdo? Lo mandas acá al chat
y nosotros lo resolvemos. Eso es beneficio también para todos los demás. El lenguaje. Pregunta 5. El lenguaje es un sistema de signos gráficos nada más, solo gráficos, ¿no? Entonces acá la pregunta estaría, ¿y los fonemas? ¿Y los sonidos? Dime, ¿verdadero o falso? No va, ¿no? Falso. ¿Es una entidad individual? No, individual no era la lengua, perdón, el habla, ¿no? ¿Sí o no? La herencia biológica constituye una herencia biológica, pero herencia biológica no es la lengua, es el lenguaje, ¿cierto? Uy, me está preguntando la lengua, ¿ya? Acá, no me está preguntando sobre el lenguaje. ¿De acuerdo? Ya. Es un acto particular. ¿Quién es un acto particular momentáneo? El habla. Excelente. Es un producto histórico. Muy bien. ¿Listo? Vamos con la pregunta 6. El lenguaje forma parte de la herencia biológica. Ya, lenguaje. Acá sí me pregunta por el lenguaje. Gracias a ello, los humanos, debido a ello, los humanos, ¿se comunican con signos complementarios de la palabra? No. ¿Aprenden una lengua materna solo en casos académicos? No. También en la casa, en el hogar, de forma natural. ¿Pueden adquirir un sistema de escritura? ¿La escritura se aprende de manera espontánea, chicos? No, no. La escritura necesita cole, necesita acompañamiento, ¿cierto? Y adquieren un sistema de comunicación verbal, solo verbal y no verbal. Faltaría eso, ¿no? Y la no verbal. Emplean signos no verbales en situaciones comunicativas. A ver. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave acá? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la clave? La D, claro. Esta es la más evidente, ¿cierto? Ajá, exacto. Ya. Adquieren y desarrollan por el lenguaje, nosotros aprendemos una comunicación verbal. O sea, aprendemos una lengua. ¿Sí o no? Gracias al lenguaje, nosotros aprendemos una lengua. No estamos hablando de comunicación, me estaba confundiendo ahí. ¿Ya? Listo. Esa sería la respuesta. La D. Vamos a la 7. Variante, chicos. ¿Quién es variante? ¿Quién es variante? Dime tú, ¿quién es variante? El dialecto, ¿cierto? Así es. Variante es dialecto. Muy bien. Sistema universal. Lenguaje, ¿cierto? Lenguaje. Código verbal. ¿Quién es código verbal? La lengua. ¿Sí o no? La lengua. Sistema oficial. ¿Quién es oficial? El idioma. ¿Cierto? Idioma. Y uso concreto del código, habla. ¿Cuál es la clave? D, E, B. Avioncito. Ahí está la clave. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Siguiente pregunta. 8. Hablemos del último punto de esta clase. El último punto de esta clase, ¿cuál es? Funciones del lenguaje. ¿De acuerdo? Funciones del lenguaje. ¿Cuántas funciones tiene el lenguaje, chicos? Y esa es pregunta fija. Por favor, practica todo lo que tiene que ver con funciones del lenguaje. Esa es recontra fija. ¿Ya? Funciones del lenguaje. 6 funciones. ¿Ya? Y esa es práctica. La teoría creo que la mayoría ya lo domina, ¿no? La teoría como que todo el mundo ya lo sabe. ¿De acuerdo? 6 funciones. La función representativa, referencial, la expresiva y la apelativa. Aquí tienes a las 3 primeras. En la función representativa el mensaje es objetivo. Quiere decir que no hay opinión ni emoción. Por ejemplo, hoy se inició el ciclo en Sabia. En esta función predomina el referente. ¿De acuerdo? Subjetiva significa que hay una omisión, perdón, hay una emoción, una opinión. Y en la apelativa o conativa hay una orden. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cada función del lenguaje se va a relacionar con un elemento de la comunicación. ¿Ya? Entonces, luego tienes las funciones secundarias o también llamadas funciones complementarias, que son 3 también. La función fática, poética, ¿de acuerdo? Y la metalingüística. Cuando hablamos de la función poética, profe, ¿cómo lo relaciono con o cómo lo diferencio con la expresiva? En la poética va a haber emoción, pero con figuras literarias. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? En la fática, inicia, mantiene o finaliza. Y la metalingüística predomina el tema de la lingüística. ¿De acuerdo, chicos? Mira, si te preguntan, si te preguntan, ¿ya? Si San Marcos, si ves los materiales de la PRE o los materiales también de Sabia, y hay una pregunta que dice así, elemento de la comunicación que destaca, si así te preguntan, ¿qué elemento de la comunicación destaca? ¿De acuerdo? O está relacionado con el elemento de la comunicación denominado. ¿Qué vas a hacer? Tú, voy a escribir acá, tú tienes que realizar 2 procesos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 2 procesos? Primero, identificas la función del lenguaje. ¿De acuerdo? Identificas la función del lenguaje. ¿Ya? Y lo vas a relacionar cada función con un elemento de la comunicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la metalingüística con el código, la poética con el mensaje. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cada elemento de la comunicación está vinculado con una función del lenguaje. ¿De acuerdo, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya, listo, chicos. Vamos a las preguntas entonces. Mira, 13 preguntas están orientadas a las fijas de San Marcos. Las 13 preguntas que nos falta responder tiene que ver con funciones del lenguaje. ¿Ya? Mira, ¿qué te pide acá? La función referencial. Mira,
acá, ¿qué dice? Lamentablemente, este dato, ¿ya? Y cada vez que tú veas signos de interrogación, esto siempre te lleva a apelativa. ¿Por qué? Porque exige una respuesta. Exige una respuesta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la A es expresiva y la 3 es apelativa. Por lo tanto, la clave es la E. ¿Están de acuerdo? Esta es representativa y esta también es representativa. Porque es objetivo, el docente dijo. En el Perú se habla. Profe, pero esto no tiene nada que ver con función metalingüística. Claro, pero acá el verbo principal es este de acá. Y esto marca la idea de que es objetivo. Profe, pero hay el sustantivo es de inventario abierto. ¿Esto no sería metalingüística? Sí. Pero ¿cuál predomina? Predomina la representativa. ¿De acuerdo? Y acá, profe, esto es netamente informativa. No hay ningún término lingüístico. ¿Correcto, chicos? Ahora, otra, utilizas el descarte. 9. Mira, la primera tiene signo de interrogación y exige respuesta, ¿no? De hecho, tiene que ser apelativa o conativa. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. La segunda dice prohibido salir. Esto es también una orden, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la última te dice que me siento. Me siento. Ah, esa tiene que ver con qué? Con una emoción. Avión, muy bien. ¿Listo? Ya. El lenguaje cumple diversas funciones. La función representativa, referencial. Ya, veamos. Mira, no vuelvas a decirme que no es posible. Esta es una orden, ¿cierto? ¿Sí? Si es una orden, sería apelativo. Muy bien. A pesar de la situación, ojalá, esto es mi emoción, mi deseo expresiva, ¿cierto? Muy bien. Amigo, debido a la señal, no debemos estacionar. Tienes que subrayar, ¿ah? Esto es una orden apelativa. Ya, mira, no compres nada. Esto está entre comillas. Lo que vale acá, ¿cuál es? Lo que vale acá, le dijo su madre. Ah, informativa, representativa. Felicidades por tu ingreso, expresivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos, chicos? 11. La función apelativa. Mira, tú marcas esto y dices, este es expresiva, al ojo. El chipío es una lengua, este es representativa. Determina cuál, esta es una orden, una pregunta que exige respuesta. Pregunta que exige respuesta. Esos aficionados esperan por horas representativa. Autorizaron representativa. ¿Cierto? ¿Sí? 12. Ya. ¿Qué función hay? El lingüista explicó. Si explica, representativa. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. ¿Qué cosa es eso? Figuras literarias. Y si hay figuras literarias, ¿qué es? Poética. Fácil, ¿no? 13. De estas, ¿cuál dice es función emotiva? Mira, ¿de dónde obtuve esa información? Apelativa. Me la dio mi jefe, representativa. Ella me lo acaba de enviar. Muestra una orden. Prefiero. Ahí está. ¿Estás de acuerdo? 14. Mira, tú marcas esto. Lamentablemente. Expresiva. El ornitorrinco es representativa. Debes viajar. Apelativa. Fácil, ¿no, chicos? ¿Sí? Pregunta. Si tienes duda, pregunta.
Mira, ¿qué te dice? El elemento de la comunicación. Ah, primero busco la función. ¿Qué función hay? Las palabras compuestas, como si empieza, habla todo presenta morfema. Esta es lingüística. Ah, ya. Acá hay metalingüística. ¿Ya? Entonces, dos, relación. ¿Ya? Metalingüística, ¿con quién se relaciona? Con el código. Ya está. Listo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ah? Tienes que hacer los dos procesos, no te olvides. Dos. 16. El gobierno autoriza. Ya, pues si autorizo, estoy informando, ¿sí o no? Nada más, ¿sí o no? El gobierno autorizó. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. 17. Le dieron la... Esto exige respuesta. Pregunta que exige respuesta. Apelativa. Me gustaría. Ese es mi deseo. Sinónimo. Paraguay y Bolivia son países. ¿Qué cosa es representativa? Hoy, acá me confundí. Lapsus brutus. Metalingüística, ¿no? CBDA. Elefante, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ven, chicos, es fácil, no es difícil. Tienes que practicar. Practica esto porque este es el tema fijo. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos sobresalen? Ah, ya sabes, primero función y luego lo relaciona. Alianza le ganó. Ya, pues representativa. Y en la representativa, ¿con qué se relaciona? Con el referente. Así escribo. Corina, deseo. Ah, no es una orden, ¿ah? Yo deseo, es mi emoción expresiva. ¿Con quién se relaciona? Con el deseo. ¿Está? La B. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Lo entienden? Pregunto, ¿lo entienden? Ya, vamos. 19. ¿Qué función del lenguaje hay trabajadores del mundo? Ah, acá, profe, ¿hay expresivas? Sí, pero también hay una orden. Uníos. Entre estas dos, ¿cuál predomina? Ah, predomina la apelativa, la orden, ¿cierto? Ahí está, ¿sí? Eso es comprensión lectora también. Mira, la frase verbal es una estructura lingüística, núcleo, verbo. Todo esto es lingüística, ¿cierto? Ya está. Listo. Listo, muchachos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ya, entonces lo que tienen que hacer es buscar información, o perdón, resolver. Acuérdate, ¿ya? Hay que resolver, ¿sí? Todas las semanas uno. Yo te sugiero, trabaja con los siglos 2000, los ciclos 2025, 1 y 2, ¿ya? 1 y 2, 2024, 1 y 2, 2023, 1 y 2 y todas las maratones que hace Cepres Amados. Esos materiales. Si no te sale la pregunta, captura pantalla y lo compartes la siguiente clase. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Ojo, ¿ah? Recuerden que son ustedes los que hacen la clase. ¿Sí? Ahora, si tú ya tienes, profe, yo ya esta teoría la he escuchado, me resulta fácil, ¿no?
Entonces tú tienes que dedicarte a practicar, practicar y practicar. Y acá, ¿a qué vas a venir? Entonces, profe, ya no vengo a la clase. No, acá tú tienes que venir a preguntar. Miss, resuelve esta pregunta, por favor, esta. Tienes que mandar esa. Sí, Nicole, le voy a mandar a la tutora del aula, la administradora del aula, ¿de acuerdo? Tienen una plataforma, me imagino, ¿no? ¿Sí? Ya, ya. Entonces ella lo va a subir, ¿de acuerdo? Lo va a subir. Y si no lo sube, me avisa en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces ya, pues tomaremos decisiones drásticas y enviaremos el material por el chat. Ya, solamente por esta vez para que no coman ansias. Ahí está, les estoy enviando. Pero igual, a partir de la siguiente, la envío solo a la tutora, ¿ya? Porque es una chamba, pues, ¿no? Y cada quien tiene que hacer su chamba. ¿Les llegó, chicos? ¿Les llegó?